realmente un tema que se está hablando mucho en los últimos días. Hablamos de la sentencia Brenda Agüero y todo lo que ha sucedido con el caso materno-neonatal en la ciudad de Córdoba. Una sentencia que tuvo un fallo popular dividido. 4-4 definieron los dos jueces técnicos del jurado popular y en esto dio mucho realmente en el análisis en la provincia de Córdoba, en Argentina, ¿no? Un tema donde sorprende, no sé si sorprende la sentencia, sino el debate que ha generado esto de los jurados populares y la situación de Brenda Agüero en la sentencia a cadena perpetua. Pero no solo eso, sino que muchos han analizado distintas situaciones, ¿no? Pero particularmente en esto nos hemos contactado con un psicólogo, con Sebastián Mansi, psicólogo y analista en comunicación no verbal. Sebastián analizó la entrevista última que realizamos nosotros desde la 103.9 en la cárcel de Bower con Brenda Agüero, días antes de conocerse la sentencia a cadena perpetua de Brenda. Fue una entrevista que realizamos que está en nuestro canal de YouTube completa. Es una entrevista que dura aproximadamente 42 minutos. Interesante, donde, bueno, aquellos que se dedican y que conocen esto un poquito más que nosotros, un poco más de lo que es la psicología, la comunicación no verbal, cómo expresa el cuerpo las situaciones, es interesante de escuchar. La comunicación no verbal, aquella que prescinde de los signos lingüísticos, las funciones de la comunicación verbal, o sea, la expresión de emociones, estados de ánimo, todo eso se analiza y es muy complejo. Y él sabe, ¿lo tenemos a Sebastián conectado, Fede? Bueno, ahí está, vamos entonces, nos conectamos con Sebastián Mansi, psicólogo, especialista en comunicación no verbal. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar conectado. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar en su programa. Seba, ¿pudiste ver las distintas entrevistas que se le realizaron a Brenda Agüero? ¿Analizaste el proceso judicial, un proceso que llevó del 6 de enero hasta junio aproximadamente? Y la última entrevista que realizamos nosotros Sí. en la cárcel en Bower, ¿pudiste realizar de alguna manera, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Pero desde lo profesional en la comunicación no verbal, esto de la comunicación no verbal, ¿es una ciencia exacta? ¿Cómo sería? Explícanos un poquito. Bien. Lo primero que me gustaría siempre hablar de esto es un poco el mito, porque la Ujú. gente piensa y lamentablemente hay algunos analistas en Argentina, porque en Uruguay somos pocos los analistas, Sí. que han creado un mito de que la comunicación no verbal es para detectar mentiras. Entonces la Ujú, gente está con que decime si miente o no miente. Y no es así, ujú. porque si no sacarían los jueces, pondrían analistas en comunicación no verbal Y listo, claro. y listo. Entonces, primero que nada, ese mito. La comunicación no verbal tiene, como toda ciencia, Ujú, partes que están científicamente comprobadas, por ejemplo, las emociones básicas universales, y partes que están basadas en la estadística. Por ejemplo, decimos que en el mundo de la mentira no podemos detectar mentiras, pero sí incongruencias. ujú, Y por ejemplo, hay gestos que aparecen cuando la gente miente, lo que no significa que siempre que aparezca ese gesto la gente esté mintiendo. O sea, si yo me toco la nariz, no estoy mintiendo, pero es un gesto que aparece mucho cuando la gente miente. ujú, O sea, tiene una parte científica y una parte estadística, para que se comprenda. ujú. Entonces, eh, tiene una parte científicamente comprobada y una parte basada en la estadística. Con eso creo que lo resumo bastante. Bien, perfecto. Entonces, eh, el análisis que has realizado en su momento, nosotros al momento de la entrevista desconocíamos cuál iba a ser el resultado del jurado, Brenda Agüero, quien fue acusada en su momento de 5 homicidios y 8 tentativas de homicidio, Homicidio. quedó totalmente, de alguna manera, quedó en una situación
de condenada a cadena perpetua. ¿Qué se puede ver, qué pudiste ver en esta entrevista días antes de saber la sentencia? Bien, yo este caso y como los casos que yo por lo general hago, Ujú. son casos que a mí por lo general me llaman mucho la atención desde la comunicación no verbal. No Sí, elijo cualquier caso. Eh, entonces, lo que más llama la atención de ella, y acá pongo el énfasis, yo no estoy para decir si ella es culpable o no es culpable, bien, sino que el gran problema de Brenda Agüero creo que es la gran desconexión que tiene emocional con lo que sucede. ¿Y a qué me refiero a esto? Que ella expresa muchas veces una gestualidad que es inadecuada, que es incongruente a lo que está diciendo y a lo que está pasando. Por eso a mucha gente le suena mucho, no, porque se ríe cuando habla. Veo que aparece mucho el tema de las sí, risas en el sí, juicio. Y eso, a ver, no hay que apurarse, porque puede ser por nervios, puede ser por ansiedad, pero en su caso, y yo me baso, hice un video del veredicto de ella, sí, cuando le dan el veredicto, y si tú te fijas, hay mucha gente llorando, mucha gente angustiada, y ella en un momento dice, por ejemplo, no, las mamás vienen guionadas acá, me parece terrible que vengan guionadas acá. ujú, Así textual lo dijo. sí, Ahí desde lo psicológico, no desde la comunicación no verbal, desde lo ujú. psicológico te das cuenta que hay una incapacidad de empatía muy preocupante. ¿Por qué motivo? Porque lo que le está interesando a ella es la cuestión del guión y no la cuestión del dolor. Entonces, eso puede, desde lo psicológico, es hasta psicopático. No conecta. O sea, viene una situación de no conexión con esa realidad, con lo que está No. atravesando o con lo que son los hechos. Con lo que son los La hechos. gravedad de los hechos, las 5 Ahí muertes de los está. bebés y 8 intentos de asesinato. Que también se ve en la entrevista que tú le haces, que la preocupación por ella pasa, y lo dijo también en el juicio, ella se preocupa mucho con la frase asesino serial. Sí, ¿Mm? Le preocupa mucho esa frase. O sea, la veo, obviamente ella se tiene que defender y debe estar estresada por defenderse, porque claro, cualquier persona en su situación eh, estaría ansiosa. Pero una cosa es la ansiedad y otra cosa es la desconexión emocional ujú, con la realidad y con las madres y con las pérdidas. Hablamos de 5 familias que han perdido a sus bebés. ujú. Eso es lo preocupante. Eh, entonces, por eso yo más que nada tomé este caso para hacer varios videos. Bien. Y en esto, o sea que cuando Brenda Agüero de alguna manera se la ve en la entrevista de una manera sonriente, hay una situación emocional de estrés, de nervios, porque uno tiene que hacer un cálculo en este análisis de que Brenda Agüero está detenida en la cárcel, ya lleva más de 2 años y 7 meses. Entonces, hay una Brenda Agüero que fue detenida y hay una que en su momento puede haber reaccionado de una manera, pero hoy, después de 2 años y más de 2 años y medio de estar en una cárcel, en un penal, puede haber cambiado y eso va a Totalmente. modificar. No somos el mismo al otro día, ¿no? Entonces, bueno, hay una realidad con Claro. respecto a esto. ¿Esto se tiene en cuenta en todo este análisis? A ver, siempre intentamos que los sesgos cognitivos no nos invadan. O sea, es imposible ser totalmente objetivo en la vida. Es Ujú, muy difícil ser totalmente objetivo. Entonces, y yo explico mucho en mis videos que yo no estoy para decir quién es culpable o no es culpable. bien. Yo veo que la persona habla, lo que habla y lo que muestra con sus gestos. Y si eso no coincide con, no hay conexión entre lo que se está diciendo y Ujú, lo que se está expresando, llama la atención. Obviamente, el estrés, porque claro, con la comunicación no verbal se basa en el estrés, porque el estrés es lo que provoca las reacciones corporales y fisiológicas y bueno, y del rostro. Entonces, ella tiene muchos gestos, por ejemplo, que ella intenta ocultar mucho las emociones. Cuando ella le da la sentencia, ella dice estar bien, estar tranquila, pero su cuerpo dice totalmente lo contrario. Si se fijan, sus pies se mueve muchísimo, tiene gestos de desprecio, tiene gestos de enojo. Es más, en tu entrevista ella dice, no estoy enojada.
y en ese momento hace un gesto que es mover la mandíbula al costado, hacer esto. Ujú. Eso se conoce como unidad de acción número 29. Sí. Eso es un predecesor de la ira, por ejemplo. Ah, bien. Ahora, si lo pensamos en contexto, Ahí. combinación y congruencia, Ujú. ¿qué pasa? Eh, Tiene que estar enojada por todo lo que le pasa, si es que ella fuera inocente. Pero ella está intentando siempre demostrar que ella no está enojada, que está tranquila. Tiene un par de temas que no son confiables, que es la invocación a otras cosas para demostrar mi veracidad. Ujú. Como el marido, te pongo un ejemplo. A ver. El marido que engaña a la mujer le dice, pero no, pero yo siempre he sido bueno con vos. Sí. ¿Bien? Y ella, por ejemplo, intenta hacer algo parecido con, no, pero yo amo a los niños, no, pero yo fui enfermera del Garra Canela, ¿no? Algo No, así. no, sí, de otro Sí, nosocomio no, privado. Sí. perdón, sí, no me acuerdo, era un nombre raro, yo no soy de Argentina, Sí. no conozco mucho. Sí. La invocación a Dios, no, porque Dios sabe, y porque si Dios quiere, porque, a ver, esos términos paraverbales, en el mundo de la detección de incongruencia, o sea, de la paralingüística forense, Ujú. están mal vistos, porque es desviar el relato para hacerlo confiable con otras cosas. Como yo te Bien. decía, no, te engañé, no, pero mira que yo siempre fui bueno contigo, pero mira que yo hice todo por vos, pero una cosa no quita la otra. Entonces, también desde ahí se analiza la Bien. comunicación no verbal. Bien. En este análisis que arroja con respecto a esta cuestión cuando ayer decíamos, bueno, había un extracto de la entrevista donde ella habla de que no, de que ella ya demostró su inocencia estos últimos 2 minutos. Cuando ella dice, lo que sí puedo decir es que no soy la asesina serial, ¿no? Porque ella Mm. en algún momento, hasta el abogado en algún momento, de alguna manera, y con todo el derecho, su abogado defensor dice, bueno, hay una cuestión de inocencia, pero ella dice, de alguna manera, soy inocente, pero no con estas palabras, sino que lo dice a través de decir, no soy la asesina serial, y quedó demostrado en el proceso del juicio. Sí. A ver, es que ese es otro tema, también desde la paralingüística. Sí, Le pasó a Bill Clinton cuando, en el caso de Mónica Lewinsky, sí, ¿a dónde me voy? sí, El ser humano tiene una tendencia a acercarse a lo que le agrada y alejarse de lo que le desagrada. sí, Eso es genético, es evolutivo. ujú, Pero desde el lenguaje, cuando intentamos alejarnos de la figura, sí, tampoco es buena señal. Y te lo explico. Por eso puse el caso de Bill Clinton. ujú. No, yo nunca estuve con esa mujer. Esa mujer. O sea, O estuvo sea, con otras. no estuve con esa. No, Con no, esa no dijo, no, claro. no estuve con Mónica directamente. Ujú, Pero eso aleja, y ella dice, yo no soy esa asesina serial. O sea, ella quiere despegar su imagen de la otra. Eso desde lo paraverbal. Es mm, alejarse de aquello que le puede comprometer. bien, Por eso yo te decía, es extraño que ella esté tan preocupada por el alejamiento de ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, la asesina serial. Con esto no digo que sea culpable, digo que desde su paraverbalidad, desde su discurso, ujú, ella muestra cosas que están estudiadas y que no son muy coherentes o no están bien vistas dentro de lo que es el análisis forense, por ejemplo. bien. ¿Qué más Ahora, si no? me, De lo que sí, viste en la entrevista, ¿qué más como resultado podés, que te llamó la atención de lo no verbal en Brenda Agüero? en la, siempre que se habla de la familia de las víctimas, por ejemplo, Ujú. o de fiscalía, siempre aparece lo que es enojo y desprecio. ¿Y cómo aparece? Porque yo hoy quizás suba un video de tu entrevista, porque lo estaba haciendo desde ayer. Sí. Lleva mucho tiempo hacer un video, Ujú. porque yo tengo que estar frame por frame viendo las microexpresiones faciales. Eh, por ejemplo, cada vez que habla de las familiares de las víctimas o de fiscalía, ella demuestra desprecio. ¿Cómo se manifiesta el desprecio en el rostro? Con la comisura de la boca hacia el costado. Esto de llevar eso que acabas de hacer. Eso siempre que veas ese gesto en Ujú. una persona,
está despreciando tu idea, tu persona o tus acciones. Después, el tema del enojo. ¿Cómo se manifiesta el enojo? El enojo puede aparecer en la parte baja de la cara o en la parte alta de la cara. La parte alta de la cara con la famosa bajada del borde interno de las cejas, pero en la boca, Mm, el apretar los labios, llevar la mandíbula para adelante bien. o llevar la mandíbula para los costados, y eso Brenda Bueno lo hace muchísimo. Después tiene unos gestos de desprecio y lo hace muchas veces, que es el de mirar para arriba y girar los ojos para arriba como diciendo, "Oh, me tiene cansado". Ay, Sí. ahí está, ahí lo viste, justamente Ahí ahí. lo vimos, sí. Y viste ese parpadeo que acaba de hacer, Sí. con ese parpadeo más largo que queda como mirando para abajo, es un bloqueo visual. Mm, Es no mm, querer ver o no querer aceptar una realidad o porque le desagrada. Es un claro, resabio de hacer esto. claro. ¿Mm? Entonces, esos gestos aparecen muchísimo, Muchísimo, sí. Sí, es muchísimo, una constante prácticamente. una constante. Y Ujú, ya, mirá, la lengua para adelante, sí. una cosa es la lengua para el costado hacer esto es ansiedad, Mm, pero la lengua hacia adelante, solamente hacia adelante, es un indicador de ira, de bien. desagrado. Habría una realidad también con respecto a la ansiedad por el momento en que está viviendo, No, ¿no? Hay una cuestión claro. lógica desde lo emocional psicológico, ¿no? Cuasi normal sería esto, Seba. Sí, sí, a ver, es esperable Claro. totalmente que tenga ciertas reacciones, pero por ejemplo, ¿tú no esperarías ver angustia? Sí, es algo que decíamos, ¿no? Que con la productora que hicimos la entrevista nos dejaba muchas dudas con respecto a eh, la forma o la tranquilidad, como decís vos, o esto eh, de alguna manera, sí, en lo expresivo te generas dudas de la desconexión que hay con la gravedad del hecho. O sea, vos decís, che, si a mí me estuviesen culpando de 5 homicidios, de 8 intentos de homicidio, y habría un nivel de... Estaría aterrado, no sé, o sea, no puedo hacer una traslación y meterme en la mente de Brenda Agüero, sería incorrecto desde lo psicológico y desde el análisis, pero creo que reaccionaría o estaría más en otra, con otra postura. Estaría en una Mm, postura de, sí, como decís vos, primero enojo contra el sistema judicial, contra el sistema político. Estaría enojado quizás hasta con la sociedad que me está diciendo asesino serial. sí, no, a ver, el enojo puede ser más normal, pero la primera emoción de ella siempre tendría que ser la Sí, angustia. La claro. angustia y quizás el miedo. Ujú, Ese hombro para un solo lado, levantar un solo hombro, es, es falta de confiabilidad también. bien, claro. Cuando tú te preguntas algo, tú dices, no sé, levantás los dos, no levantás uno solo. Y levantar uno ¿Bien? solo, ¿qué sería? Es un gesto que aparece mucho cuando la gente no está convencida de lo que está diciendo. Ajá. Si yo te pregunto a ti, ¿tú sabes dónde dejé las cosas? Tú me dirás, no sé. No, no Y tengo idea. ahí está. Levantarás Claro. los dos No, ni idea. hombros, Claro. no uno solo. Ujú, ¿Entiendes? bien. Pero, viste, y te quería decir esto que es importante. En los, yo he visto muchos videos del juicio y en Sí. una la vi con un supuesto ataque de pánico que supuestamente le dio, que parecía hasta simulado, sinceramente. Yo he visto muchos ataques de pánico, bueno, lo veo, yo trabajo en la clínica, Ujú, y parecía tener un ataque de pánico, pero fue la única vez que la vi media estresada. Pero volviendo a esto de la angustia y el enojo, eh, ahí, por ejemplo, ella está simulando como que está como llorando, como, sí. bueno, cuando tú lloras, vas a notar que en la esclerótica del ojo, la parte blanca del ojo, tiende a ponerse colorada. ¿Bien? Ujú, No es necesario un lagrimeo, pero no hay, si lo ves ahí, no ujú. está tampoco existiendo un enrojecimiento. O Ni sea que siquiera, hay una reacción que no es, que es fingida técnicamente, sí, o porque roza lo aparte fingido. la angustia por lo general se manifiesta cuando es real,
vas a ver una elevación del borde interno de las cejas para arriba, el famoso perrito, queda Ujú. las cejas en esta posición. Ah, Ahí está. Pero tampoco aparece la parte baja de la boca. Ahí tenés de vuelta ese parpadeo y ese bloqueo visual. Ahí está de vuelta girando los ojos. ujú. Bien. Eh, ahí viste el enojo que esto que hace. Mm. Sí, Bien. es una constante, te digo. Es una constante. Obviamente, y vuelvo a esto, obviamente puede estar enojada, pero ¿qué pasa? También el enojo se puede tomar porque cuando estamos acorralados, una técnica que utilizamos los seres humanos es atacar. Ujú. Sí. Por ejemplo, y vuelvo a un tema de engaño, ¿no? No, porque te encontré esta llamada en el teléfono y la respuesta no, pero pasa que vos hiciste esto. Ujú. O sea, siempre atacar. Nunca hablar de mí, siempre Claro. atacar. Porque si yo me alejo del tema y lo derivo hacia otro lado, lo hago más creíble. O te saco el foco de atención. Ella está constantemente atacando. Ella está, Ahora, en ese ataque, Seba nunca nos dice en la entrevista puntualmente a quién, ¿no? O sea, no hay otro responsable. Ella dice que tienen que investigar más, de alguna manera nos expresa eso. Pero nunca va puntualmente a nadie puntual. Nunca uh, direcciona la responsabilidad total a otro. lo hace dos o tres veces, mira, te voy a decir cuándo. Sí, Uno cuando habla de esta señora de blanco que hace así con el dedo al principio del video, que sí, le molestó, que esta persona, que sea fiscal, no sé qué es lo que hace esa persona, ahí le está atacando a ella. Después bien. ataca Creo que a una de las cuando, médicas. sí, Sí, cuando hace el veredicto, sí. porque los padres y el coso guionado. Ujú. Sí, Después habló de lo que hace, sí, después lo hace, en un momento cuando hacen la sentencia, ella dice, porque a mí fue a la única que le dieron esta pena, o algo así, creo que es lo que lo dice, no me acuerdo muy bien las palabras exactas, y a los demás, o sea, ah, es a la única, ella dice en un momento que es la única que está imputada por los hechos más graves y que el resto nada, es muy poco la imputación bajo las responsabilidades que tienen como funcionarios públicos y como médicos, sí, ahí está. sí. Que puede, a ver, puede hacerlo. Siempre suena raro, porque Ujú. ¿qué pasa? Vos tenés que, en el mundo de la comunicación no verbal, unir congruencia, combinación y contexto. Bien, Porque no simplemente haces un gesto y ya es esto. Tenemos que verlo en el contexto en el que se da, en el que pasan las cosas. Entonces, si yo veo que está hablando de las mamás y los sí, papás que perdieron a un bebé, a un hijo, con lo que eso implica, y yo veo que aparecen gestos de desprecio, de asco y de enojo, bueno, eso me está diciendo, te repito, la falta de conexión, y encima todo está atacando. el análisis expresa, de alguna manera, has llegado al análisis no verbal en la entrevista de Brenda Agüero que hay una cuestión de desprecio, asco, ¿cómo me dijiste recién? Desprecio, asco y enojo, Bien, que obviamente, y repito, ella puede estar enojada, sí, totalmente, porque puede considerar su causa injusta. Yo no voy a decir si es verdad o mentira. bien. Yo creo en la justicia. Ujú. Yo creo en la justicia. Pienso que las cosas se deben resolver en la justicia y no en las redes sociales. Lógico. Bien. Mi canal es educativo, es para Ujú. mostrar a la gente cómo se manifiesta el cuerpo en el estrés. Mucha gente se enoja, no se enoja y agarra una postura a la otra. Claro. Pero eso lo tiene que decir la justicia. Pero sí veo cosas que son incongruentes a lo que ella quiere decir. En esta realidad, Ujú. estaría esperando ver a una persona, por ejemplo, angustiada. Y nunca lo vi. Vi algún sesgo de miedo por ahí, pero lo que prima acá, te repito, es enojo, desprecio y asco. Lo vi varias veces en la entrevista. Y enojo, perdón. Y enojo, perdón. Bien. Eh, de alguna manera hay una desconexión, como decías vos, de lo emocional y esto que decís, ¿no? Desprecio, enojo, asco, y no hay una cuestión emocional de
no hay una Brenda que exprese un riesgo, digamos, a lo personal o a lo emocional, no sé cómo preguntártelo. Mira, sí, entiendo. Hay como un desapego de la realidad, Mm, pero también, sin ánimo de defenderla, también tenemos una realidad, como vos decías, vos llevas 2 años presa, sí, mucho enojo, mucho estrés, pero estando ahí frente a los padres, frente a las víctimas, la gente, si vos te fijas, la gente está llorando, está angustiada, y ujú, ella claro. se ríe, porque cuando habla por ejemplo, de que los padres están guionados, ella se ríe. Y en tu entrevista, la que tú le haces, Sí, ella se ríe una cantidad de veces. Cuando habla, eh, cuando habla de Dios y cuando habla de... Ay, espera que no me acuerdo en este momento, pero, o sea, yo lo voy a hacer hoy al análisis y lo voy a sí, subir. también lo hace cuando uno le preguntamos, cuando se le pregunta por un futuro. Bueno, ella habla de miedos, pero también después habla de cierta esperanza, de ciertas cosas a futuro que, bueno, que va a tener que modificar, pero sí demuestra, sí, como una cuestión simpática, digamos. No sé si ella psicológicamente se preparó para una entrevista pensando en Sí, sí, modificar su imagen ante el público y sí, quizás le jugó en contra desde lo que se puede analizar o ver, digamos. Desconozco cuál es la situación que pensó ella al momento de la entrevista, ¿no? Pero sí, si vamos a lo real, desde lo periodístico digo, a nosotros nos dio una entrevista amena. sí, O sí, sea, porque, ¿sabes qué pasa? sí, Y a mí, para mí ella tiene un perfil totalmente psicopático, y esto lo dije en uno de los videos. Sin ser agresivo, la psicopatía no es un insulto, la psicopatía, hay un psicópata cada 50 personas. ujú, Los psicópatas no son asesinos, no sé si cada 50 o cada 100 o cada 30, pero es un número muy, muy bajo. La psicopatía no es asesinato, la psicopatía es una forma de ser. bien. Gente que tiene poca empatía, gente que no conecta, gente que manipula, gente que agrede, gente que no acepta culpa ni responsabilidad. Convivimos ¿Bien? con eso a diario Como en la sociedad. jefes, los políticos son grandes psicópatas, los políticos son grandes. Donde más se ven psicópatas es en puestos ejecutivos y en política. Ujú. Está lleno. Narcisismo, a ella el, Narcisismo, tú lo dices, puro. el peritaje a ella de alguna manera de un nivel de narcisismo que es compatible con el común del argentino, digamos. Sí, no, pero eso es peligroso porque el argentino, a ver, hay de todo y el argentino yo lo considero una persona divina. Yo Ujú. he andado mucho por el interior de Argentina, pero siempre he sido tratado bien y no. Pero ya el narcisismo implica yo, yo, yo. Bien, Y yo no creo que el argentino sea así. no, No. Entonces, no me pasó nunca de Argentina de pasar mal, por ejemplo. Nunca me pasó. bien. Aunque te peleamos el Pero, mate y el dulce de leche al Uruguay, sí, ¿no? no peleamos, pero somos Claro, lo mismo. Para mí somos lo mismo. bien. Somos exactamente lo mismo. Es partes, hemos compartido, Eh, hemos sido lo mismo en algún momento, Sí, sí, históricamente. sí. Ujú, Sí, sí, totalmente. Pero quería era esto. Cuando tú le haces la entrevista, ujú. ¿no te llamó la atención que dijera, esto me pasa por algo, esto está pasando por algo? Sí, ella habla de, a mí esto me sucede, si me sucede, si las cosas suceden, suceden por algo. A mí no me gustaría estar en una cárcel bajo una carátula, vuelvo a decir, de 5 homicidios y de 8 intentos de homicidio. Es como, che, esto pasa por algo, no sé, se me pinchó la goma del auto, esto pasa por algo, tenía que no ir a tal lado. Ahora, de ahí esto pasa por algo y estar en un penal con una carátula tan complicada y compleja y donde lo que está en riesgo es la libertad, que es lo La más vida, sagrado que tengo, porque la creo que vida. los seres humanos lo que más allá de lo económico, la libertad bajo todo concepto, ¿no? Entonces, ¿Sí? ahí es De- de- donde te genera una cuestión rara, digamos, sí. sí, a ver, ella para concluirte desde la comunicación no Ujú. verbal es incongruente. O sea, hay muchas cosas que ella quiere demostrar, pero se le Sí. filtra por todos lados. Se le filtra por todos lados el enojo, el desprecio. eh, bueno, no hay angustia, Ujú. no hay culpa, no hay responsabilidad. Puede aparecer un poco de miedo. Te sugiero que en algún momento puedas ver, no sé si vos conociste en algún momento el caso Garavito.
en Colombia, creo que fue. No, no lo he analizado. Bueno, Sí. hay una entrevista que le hace John Sistiaga, creo que es el apellido, Ujú. a Garavito. Garavito fue uno de los peores asesinos seriales de la historia. Ujú. Y para que tú veas cómo opera la psicopatía. Bien. Te la súper recomiendo. Ojo, no estoy comparando a ella con él, por favor. Está bien. No, no, Pero, se pero entiende. sí como hay una cosa de reírse, de no conectar La no conexión con esa emocionalmente. realidad. No hay conexión. Y eso es lo que a mí más me llama la atención en el caso de Brenda Agüero. La desconexión y de lo que ella dice a lo que ella demuestra es totalmente incongruente. No estoy enojada y hay enojo por todos lados. Hay sonrisas que no tienen que estar y están en lugares inadecuados. Hay desprecio y no hay angustia. Y eso a mí me rompe mucho la vista porque si vos te fijas, te pongo un ejemplo. Sí, ¿Te acordás el caso de los rugbyers? sí, Bueno, perfectamente. ¿te acordás cuando, por más que en ellos, si bien cometieron lo que cometieron, Sí. hubo angustia, te das cuenta que había angustia, había Algunos, en llanto. algunos expresaron arrepentimiento, es real, sí. Sí, 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 se desmayaron, uno se desmayó. A ver, ¿entiendes? La diferencia que hay. Esta persona, no, no, Lo dejo en manos de, que es lo que decíamos, ¿no? Es más allá de dejarlo en manos de Dios, en manos de la fe, en manos de la justicia. bueno, cuando yo te digo, y por eso te decía hoy, usar a Dios y usar a, la- a otras fuerzas externas a mí para validar mi discurso, siempre llama la atención. Una persona que es, por lo general, que no es culpable, te va a decir, no, mirá, yo no fui y voy a meter mi postura. Y no, porque Dios sabe que yo no soy, porque no, 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 resuena mucho. Seba, ¿algo más que te quede que quieras, que crees que es importante de todo el análisis que has realizado y que nos quede por escucharte? No, no, simplemente agradecer. Me pueden seguir, sí, en TikTok, Bien. en YouTube y en Instagram, Seba el Remancio. Ujú. Pero ojalá que la justicia funcione y si esta persona es inocente, culpable, que pague o Ujú. sea liberada, Bien. pero desde su comunicación no verbal no es congruente. No hay congruencia. No Bien. hay congruencia. Sebastián, realmente agradecerte No, la por favor. comunicación, el tiempo que nos has brindado y este análisis y todo el trabajo que has realizado. La verdad que muy agradecidos de tu tiempo dispensado. Sebastián Mansi, psicólogo especialista en comunicación no verbal desde Uruguay, conectado con nosotros aquí en Córdoba. Altagracia, te mando un abrazo enorme. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes y a la orden cuando quieran. Gracias, quedamos en contacto. Muy Un abrazo amables. enorme, Seba. Por favor. Bueno, ahí está, ¿eh? La verdad que hablábamos de Brenda Agüero, las entrevistas, lo que fue la sentencia y algo que, bueno, que a poco va generando este tipo de análisis de situaciones, algo que creemos o no creemos, ¿no? Y un tema tan rozado por la política provincial donde de alguna manera pone en balanza ese análisis. ¿Será? ¿No será? La justicia ha determinado que sí, voto dividido 4-4, la definición. Los jurados técnicos fueron quienes decidieron la culpabilidad de Brenda Agüero. Falta el fundamento de la séptima Cámara del Crimen y veremos qué es lo que sucede. Su abogado, Gustavo Nievas, abogado defensor de Brenda Agüero, nos decía ayer en entrevista, van a apelar la sentencia, van a llevar esto a casación. Veremos qué es lo que sucede con el tiempo, ¿no? Mientras tanto, Brenda Agüero ha quedado condenada a cadena perpetua por 5 asesinatos y 8 intentos más. Bueno, terrible.